jóvenes que nos acompañen un poquito más, para que de manera que cuando se integren los demás grupos, pues vayan acomodándose en ese mismo orden. Ellos están muy cómodos ahí, pero vamos a acercarnos para que nos sintamos más en familia. Buenas tardes nuevamente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este auditorio Osvaldo García Concha del INTEC, en el que estaremos desarrollando en esta tarde la conferencia Retos Estratégicos frente a la apertura y la globalización, que dictará el doctor Esteban Brenes, quien es profesor del INCAE. Esta conferencia se enmarca dentro de una serie de actividades conjuntas que están realizando el INTEC con el INCAE y da inicio precisamente a ese proceso de actividades que inician este año y bueno, ya tendrá una larga historia en el futuro. El doctor Esteban Brenes es profesor pleno de las áreas de estrategia empresarial y empresarialismo y ex decano de INCAE Business School desde el año 2002 hasta el 2007. Obtuvo un doctorado en Economía Agrícola y Comercio Internacional y Mercadeo en la Universidad de Florida y su maestría con honores en Administración de Empresas en el INCAE. Anteriormente, obtuvo el grado de Ingeniero Industrial en la Universidad de Costa Rica. Durante más de 10 años, ha sido profesor visitante de Estrategia Corporativa y Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan en sus programas de MBA y profesor visitante en Kotrugli Business Academy en Croacia. Ha impartido conferencias en programas residenciales y ejecutivos en las escuelas de negocios de las universidades de Michigan, Chicago, Duke y el Instituto de Empresa en Madrid, España. Recientemente fue presidente del Comité de Tesis Doctoral sobre la expansión internacional de empresas originarias de países emergentes, un estudio empírico sobre América Latina, Asia y Europa del Este, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París, Francia. Además de su trabajo académico, el doctor Brenes se dedica a la consultoría en las áreas de estrategia empresarial, fusiones y adquisiciones, desarrollo de nuevas empresas, manejo de negocios familiares y política alimentaria. Algunas de las organizaciones en las cuales ha participado como consultor son Chiquita International, Café Breed Coffee Corporation, Confecciones Europa, Banco Central de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Bancentro de Nicaragua, el Grupo Monch de Centroamérica, Bancomer de Panamá, Hoteles Princess y Grupo de Sola de Centroamérica, el Banco Salvadoreño, Cemento Panamá, la Bolsa de Valores de Guayaquil y para las Naciones Unidas por medio de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El profesor Brenes además ha publicado 2 libros, Los desafíos presentes y futuros del medio ambiente y la evaluación de proyectos de impacto ambiental, además de haber producido varios casos. Demos la bienvenida al doctor Brenes con su conferencia sobre retos estratégicos frente a la apertura y la globalización. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un gran honor estar acá con ustedes el día de hoy. Tenemos bastantes filminas, pero yo creo que no vamos a durar mucho. Me interesa sobre todo que tratemos de conceptualizar. Yo entiendo que la mayoría de ustedes son estudiantes o profesores de la universidad, del INTEC, y de verdad que entonces tratemos de ver esto desde la perspectiva, por un lado académica, por un lado también práctica. Yo voy a tratar de comunicar la parte práctica en la medida de lo posible y quedar un poquito no tan detallado en solo la parte académica. Retos estratégicos ante la apertura y la globalización. La agenda va a ser la siguiente: competitividad relativa de los países de la región. Vamos a ver qué está pasando con República Dominicana el día de hoy y cómo es que República Dominicana o qué cambios debe hacer República Dominicana para enfrentar la competencia internacional de una mejor forma.
Vamos a ver cuáles son las implicaciones de esa situación. A nivel de empresa, quiero decirles que aunque yo soy académico y profesor, mi juego permanente y constante es viendo lo que está pasando en la vida real, como me imagino los profesores de ustedes también, en los negocios, en el día a día de los negocios. Entonces la idea es ver cómo estos temas impactan a las empresas. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de qué es lo que están haciendo algunas empresas de América Latina a través de algunas investigaciones que hemos hecho recientemente un grupo de colegas y este servidor. Tratando de ver, como ven ahí, respuestas estratégicas de las empresas, mejores prácticas, tratando de ver cosas prácticas para ustedes. Entonces vamos a ver el índice de competitividad global. Ustedes saben que el World Economic Forum desarrolla el índice de competitividad global, el índice también de competitividad de los negocios, y básicamente lo que hacen es describir cómo es que las empresas, cómo es que los países están en términos relativos, qué tan competitivos están. Entonces vamos a ver también factores críticos para hacer negocios en República Dominicana. Sinceramente, viendo los números, hay problemas de competitividad en el país, importantes. Sin embargo, como verán más adelante, mi teoría, mi experiencia y mi práctica me dice que en realidad las empresas desarrollan ventaja competitiva ellas. Obviamente ayuda al entorno, pero las empresas deben de crear ventaja competitiva ellas. Y eso es un poco el enfoque de las últimas partes de la presentación. El índice de competitividad global incluye 12 niveles. El primer nivel es los requerimientos básicos, que es aquello anaranjado al lado derecho. ¿Cuáles son? Las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria. No voy a presentar filminas o temas de cada una de ellas, pero sí quiero decirles que me sorprendió que en instituciones República Dominicana está súper bien. Es decir, la gente aquí respeta las instituciones, cree en las instituciones, relativo al resto de América Latina. El hecho de que estén muy bien no significa de que estén al 100%, pero relativo al resto de América Latina, esa es una parte positiva de este país. El segundo tema tiene que ver más, esos son los requerimientos básicos, tiene que ver más con factores que promueven la eficiencia de la economía sobre todo. Factores como la educación superior y la capacitación, la eficiencia de los mercados de bienes, la eficiencia de los mercados laborales, la eficiencia de los mercados financieros, la preparación tecnológica y el tamaño del mercado. Déjenme decirles que en estos, en 9 y 10, ustedes están bastante bien, tienen un buen tamaño de mercado, cosa que países como por ejemplo Costa Rica no tiene, 4,5 millones de habitantes, muy pequeño comparado con ustedes, o más pequeño comparado con ustedes, y en preparación tecnológica están bastante bien, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido del World Economic Forum. No tenemos todavía el reporte del 2008, este es 2007-2008, el 2008-2009 está por salir en octubre. En sofisticación e innovación, que son el 11 y 12, que son factores de innovación y sofisticación de empresas, ahí en general no anda muy bien la cosa. Vamos a ver. Esto es de Estados Unidos hasta Colombia, ahí no está República Dominicana. Yo sé que los números les cuesta verlos desde allá, pero cojamos un ejemplo. Los Estados Unidos en el ranking del 2007 fue el número 1, en el ranking del 2006 fue el número 1, es la tercera fila. Vamos a Colombia, al lado extremo derecho allá, Colombia, en el ranking del 2007 fue el 69, en el ranking del 2006 fue el 63. Ahora, hay dos rankings 2007, si ven ahí, si pueden ver, no sé si ven, ¿se ve algo de allá más o menos? ¿Sí? Bueno, si ustedes tienen mejores ojos que yo, entonces. A mí me cuesta verlos aquí. 2007, lo que está diciendo el 2007 es básicamente, hay dos rankings del 2007. Uno, porque el primer ranking es del año pasado, con relación a los 122 países del año pasado. El ranking del 2007 amarillo, que es el que está ahí, perdón, el de arriba, que es el que está en la primera fila, es el ranking del 2007, pero con 131 países. Es decir, el que nos interesa ver en realidad es el amarillo, porque es el que compara con el 2006 correctamente. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, Suiza pasó de 4 a 2. Colombia pasó de 63 a 65, es decir, bajó en términos de competitividad global.
¿Qué incluye competitividad global? Lo que hablábamos anteriormente. Y ustedes pueden ver aquí en amarillo que hay algunos países, por ejemplo Costa Rica, que tienen amarillo infraestructura y macroeconomía. Y tienen un número en paréntesis, 95 y 111. Bueno, Costa Rica, aunque es el país número 59 en esa lista de 131 países, es decir, está como a la mitad de la competitividad global, en esos dos temas está de 111 en el caso de macroeconomía y de infraestructura de 95. ¿Okay? Los países que tienen amarillo es que están por abajo del promedio más o menos de las cosas que estamos viendo. Ahí tenemos a El Salvador con problemas en educación superior y capacitación y en innovación. Pero cuando pasamos a República Dominicana y otros países, la cosa se ve un poquito más amarilla. ¿Okay? Bastante más amarilla. Esto, acuérdense que el que trae la noticia no es, el mensajero no es el culpable, ¿eh? Es decir, yo nada más te traigo la noticia. Esto es además del 2007, tenemos que ver cómo está el 2008, 2009. Yo lo que puedo ver acá es que República Dominicana pasó de ser el país 93 en el año 2006 a ser el país 88 en el año 2007. Pero vemos que en el caso de República Dominicana hay bastante amarillo, con excepción de infraestructura, y se quejan porque me dijeron que me tenían que traer como una hora antes para llegar a tiempo, y de preparación tecnológica y tamaño de mercado, que anda bastante bien, que fueron los dos que les decía yo que andan bastante bien. Eso es la realidad. Ahora, eso es una comparación relativa al resto del mundo, es decir, a 131 países. Claramente, el entorno de competitividad de República Dominicana tiene que mejorar sustancialmente si queremos competir mejor. Ustedes me pidieron, hablemos de internacionalización, hablemos de globalización frente a la apertura. Bueno, si queremos competir en una apertura, tenemos que mejorar sustancialmente la competitividad nacional. Obviamente, ahí estamos hablando de temas como instituciones, que como les decía estaban bastante bien, pero aparece ahí en amarillo, como la macroeconomía, temas como salud, educación primaria, salud, educación superior, eficiencia de los bienes laborales, capital. Y vamos a ver, yo escogí para el tema de el ambiente de negocios, porque esto es competitividad global. ¿Cuál es el problema número uno de ustedes en ambiente de negocios? Corrupción. El número dos, acceso a financiamiento. El número tres, tasa impositiva. ¿Cómo se hace esto? La gente lo llenan dominicanos. Y lo llenan dominicanos en todas partes, lo llenan dominicanos en Dominicana, lo llenan costarricenses en Costa Rica, lo llenan nacionales en cada uno de los países. Entonces, claramente, esa es la percepción, esa es la realidad, no estoy muy seguro, esa es la percepción de la gente, de los empresarios. Entonces dicen, factores más problemáticos para hacer negocio en República Dominicana: corrupción, acceso a financiamiento y tasa impositiva. Vamos a ver cada uno de ellos. Hay otros temas menos importante. Inestabilidad política no es un problema. Regulación con uso de moneda extranjera no es un problema. Crimen y robo. Si ustedes hacen ese mismo cuadro para El Salvador o Guatemala, crimen y robo es el número uno. Es el número uno. Así que ustedes tienen un gran privilegio en ese sentido. Inflación, otro problema serio en algunos países. Obviamente está aumentado este año seguramente. Pobre ética de trabajo, ese no es problema. Ustedes trabajan duro, aparentemente. Entonces, esos son los temas más importantes. Vamos a ver cada uno de ellos en la medida de lo posible. En el tema de corrupción, aquí está República Dominicana. De 131 países, perdón, este es de 179 países, estamos en 113 en desvío de fondos públicos. Entre más grande, más grave es. 128 en favoritismo del gobierno en políticas y contratos. Conducta ética de las empresas, 105 de 131 países, perdón. Ahí estoy equivocado, son de 131 países. Y 99 en el caso de el IPC, que tiene que ver con los aspectos aquí que tenemos de ya el índice promedio, digamos, de corrupción, ¿no? Que sería 99. Entonces ahí vemos un mapa
de América Latina, donde hey, estamos casi todos en rojo, ¿verdad? En temas de corrupción. Entonces ahí tenemos algunas que otras situaciones, Chile, Costa Rica un poco menos, creo que ahí aparece Uruguay, correcto. Muy bien. Problema serio, mercados financieros, poco sofisticados. Entonces, toda América Latina es un problema. Son mercados poco profundos, mercados con muy poca transparencia, muy pocas, la bolsa de valores tiene muy poco stock, pocas acciones, pocas empresas en el mercado de valores, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes decían corrupción? Ya vimos corrupción. El segundo punto es acceso a financiamiento. Bueno, ese es un problema. Tenemos un problema de poca transparencia en los mercados financieros, pero eso no es un problema de ustedes, es muy generalizado en América Latina. Hay algunos países que están un poquito mejor, Chile, Costa Rica, Panamá. Claramente ahí tenemos El Salvador. Ahora, hay tres temas. Facilidad de acceso a préstamos con un buen plan de negocios sin colaterales, estamos de 98 acá. Disponibilidad de capital de riesgo, 104. Acceso al mercado local de acciones, 115. De nuevo, esto es también 131 países y es el reporte del año 2007-2008. O sea, el último reporte que tenemos hace un año más o menos. Esta es la situación. Tema de, por supuesto, de corrupción, un problema de educación y un problema cultural fuerte, y puede ser una percepción, puede ser una realidad, ustedes son los únicos que pueden juzgarlo. El tema de transparencia de los mercados es importante para el desarrollo y el crecimiento de las empresas, claro que sí, pero vamos a ver otras formas de cómo las empresas pueden también buscar acceso. Y finalmente el otro tema era el tema de la situación fiscal o el tema de tasas impositivas, ¿se acuerdan? Que era el otro que salía ahí como rojo. Entonces hice este cuadro que también representa 131 países y la verdad yo no lo veo tan mal. Es decir, por lo menos para las empresas la tasa impositiva máxima es 29, la más baja es en Chile con 17, la que sigue es Irlanda con 12.50, Corea con 27.50, Suecia, Noruega y Estados Unidos con 28 para arriba. Lo que tienen ustedes es un 29%, Costa Rica tiene un 30%. Tasa impositiva máxima sobre los ingresos individuales, al individuo le cobran 25% Costa Rica. Es decir, el individuo paga menos impuestos que las empresas como individuo. Pero aquí es 29, eso podría ser un factor tal vez de preocupación. Pero me llamó mucho la atención que el ingreso fiscal general 2008 es de 16.8% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, ustedes recaudan bastante impuestos. El problema es la última línea, es en dónde se está usando o cómo se está usando. La calidad del gasto lo ranquean en 125 de 131. En otras palabras, parece que recogen mucho dinero del público o del contribuyente, pero no, la gente tiene la percepción de que no se está usando adecuadamente. Tiene y debe estar relacionado con el tema de corrupción, por lo menos con esa percepción. Esa es la situación competitiva de República Dominicana. ¿Hay países mejores que República Dominicana en términos de competitividad? Claro que los hay peores, y hay algunos que van de carrera para abajo, ¿no? Pero eso no es consuelo, ¿verdad? Para nosotros tenemos que hacer cambios importantes a nivel de macroeconómico. Ahora, ¿qué hace un empresario? Aquí estamos hablando de cómo enfrentar la globalización, la internacionalización. ¿Qué hace un empresario? Trata de influir en que esto cambie a través de las cámaras. ¿Qué hace un profesor o un educador? Trata de influir a través de las universidades. ¿Qué hace un estudiante? A través de la universidad también. Trata de influir para que estas cosas cambien en el largo plazo. Si no cambian, estamos destinados, y vean que no estamos muy distintos en muchos países de América Latina, a seguir siendo pobres. Ese es el punto. Y eso no es correcto, no es justo. Y la pobreza tiene el problema, claramente, de que la distribución del ingreso es siempre, no es even, ¿verdad? Sino es uneven. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cada vez los pobres son más pobres y los ricos más ricos, y eso causa tensiones importantes. ¿Por qué? Porque las oportunidades las pueden captar solamente un grupo pequeño de gentes, y eso no es correcto. No es bueno para la economía, no se educa a la gente en general, etc. Ahora, no estamos aquí haciendo una tesis de política, ¿no?
Estamos simple y llanamente exponiendo lo que está pasando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer como empresarios? Bueno, ¿qué pasa cuando hay apertura? La apertura, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, el libre comercio favorece la productividad de las economías y también de sus empresas. A mí me parece que tenemos una gran oportunidad con la apertura comercial, con el libre comercio. Es una oportunidad de mayor transparencia, es una oportunidad de hacer cambios importantes en las políticas de gobierno. Es importante que podamos hacer cambios sustanciales que nos puedan, de alguna manera, ayudar a paliar esos problemas de competitividad que veíamos a nivel de país. Por ejemplo, un caso concreto es Costa Rica. Costa Rica es un país que, si uno se va a los índices de desarrollo humano, está muy alto, ¿eh? Si uno se va al ingreso per cápita, también, gracias a Dios, está bien. Pero si uno se va a temas de competitividad en infraestructura, telecomunicaciones, energía, seguros, etcétera, es un desastre. ¿Por qué? Porque son públicos, están en manos privadas, están en manos públicas desde toda la historia reciente, los últimos 40 años. El Tratado de Libre Comercio costó tanto que pasara en Costa Rica precisamente porque va a liberar todas esas cosas. Y estamos aplaudiendo el hecho de que hace un año hubo un referéndum, pasó el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica y un año después, porque en Costa Rica las cosas son muy lentas desgraciadamente, fue aprobado finalmente ya en todos sus extremos en la Cámara. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ya va a entrar en vigencia en Costa Rica. Ustedes nos llevan ventaja y esa ventaja debería ser aprovechada por las empresas de República Dominicana y de otros países. Pero va a favorecer las telecomunicaciones, va a favorecer el tema de la energía y la producción de energía, va a favorecer el tema de los seguros y la transparencia en la parte financiera, etc. Entonces, el libre comercio favorece la productividad. ¿Por qué? Porque las economías tienen que cambiar y ajustarse si realmente quieren competir. Y eso es bastante presión. Un mecanismo clave para el aumento de la productividad es la especialización. Obviamente, ustedes conocen eso claramente y lo que pues recomiendo es que lo pensemos y lo meditemos. O sea, realmente implica probablemente especialización. Va a ser muy difícil competir en todo. No en todo vamos a poder competir. Ningún país es competitivo en todas las industrias en las que compitan. La teoría, entiendo que ustedes tienen una maestría en comercio internacional. La teoría de comercio internacional en ese sentido es muy clara. Lo que dice es, cuando hay comercio internacional, los países tienden a especializarse. ¿Por qué? Porque yo soy experto zapatero, no soy experto en, qué sé yo, en producir ropa. Y entonces, dependiendo de las actividades que hagamos, no todas las actividades van a ser rentables, no todas las actividades van a ser... Lo que es clave para un empresario es anticipar dónde es que hay mayores potencialidades o beneficios para competir frente a una apertura comercial. Ustedes, algunos seguramente son empresarios, algunos otros tal vez no lo son, pero pensemos como empresario por un momento. ¿En qué negocio estoy? ¿Qué características tiene ese negocio? ¿Será uno de los negocios ganadores o será uno de los negocios perdedores? Y uno de los temas que se habla siempre en empresarialismo es, uno de los errores que cometemos es que nos enamoramos de las ideas nuestras, de las ideas de nuestras empresas, de nuestros negocios, de la idea que tenemos. Uno de los temas que hay que romper apasionadamente, igualmente, es decir, no nos enamoremos de la idea, oigamos y escuchemos. Si yo tengo una empresa para producir papas tostadas, o tengo una empresa para producir pollos, o tengo una empresa para producir zapatos, o tengo una empresa comercial, una empresa de servicios, lo que sea que tenga, pensemos qué impacto va a tener la apertura comercial o está teniendo la apertura comercial, y si esa empresa es de las perdedoras, pensemos, uno, ¿qué vamos a hacer para ver si no es una de las grandes perdedoras, como va a ser el sector en el que estoy? O si no, es decir, ¿cómo la voy a transformar? O si no, empecemos a buscar otros horizontes. Eso es importante. No todas en las industrias en las que van a competir. La productividad de una empresa depende del valor de los productos y servicios, es decir, de la singularidad y la calidad. Estrategia implica ser único, estrategia implica tener algo totalmente distinto a los demás. Estrategia implica ser un monopolio. Ojo, hagamos el paralelismo, todos sabemos lo que es un monopolio, pero un monopolio no hecho por ley. Es ser único, tan únicos
que para mis clientes no hay otra opción mejor que la mía. ¿Se entiende el punto? Eso es estrategia. Y eso lo que significa es buscar un posicionamiento tal que me permita competir de una forma tal que nadie más pueda hacer lo que yo hago. Entonces, los economistas obviamente aprueban y aplauden ese tipo de monopolios, porque es un monopolio intelectual, hecho con inteligencia, con capacidad, con análisis, con posicionamiento. Los economistas probablemente no apoyan un monopolio estatal o un monopolio privado hecho por ley, porque no crea libertad económica y porque no es eficiente. La clave es identificar y actuar sobre las condiciones de un país o región que le permitan ser más productivos. Ya vimos el caso de República Dominicana. Ustedes tienen ese reporte todos los años. Hay que pararse, discutirlo, hablarlo, presentarlo, ver si avanzamos o si retrocedimos este año y ser muy luchadores como ciudadanos para que esas cosas cambien. Es importante distinguir entre tratados de libre comercio entre países desarrollados, con países desarrollados versus en vías de desarrollo. Yo creo mucho, pero muchísimo, en los tratados de libre comercio entre los países en vías de desarrollo. También en los otros. Pero hay muchas oportunidades para los dominicanos en América Latina. No miren al norte, nada más. Veamos hacia los lados. Hay muchas oportunidades para competir. Las empresas que yo asesoro en América Latina, la mayoría de esas empresas están creciendo no porque están exportando a los Estados Unidos, están creciendo porque están haciendo más de lo mismo en otro país parecido. Y vienen para acá. Y ustedes están yendo allá, pero con mayor agresividad, creo yo. Es una oportunidad importante que tenemos que ver. Entonces, los tratados de libre comercio horizontales, sur a sur, son tremendamente interesantes también. Lo hemos visto, son exitosos y tienen incluso hasta mejores posibilidades de éxito para las empresas tradicionales. Si estás exportando frutas tropicales, obviamente miren al norte o a Europa y esos lugares, porque ellos no tienen frutas tropicales. No van a exportar mango a Costa Rica. Hoy tenemos mangos también. Pero, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de yo siempre hablo de empresas con tecnología. Y cuando hablo de tecnología, la gente se le abre los ojos y dice, pero espérense un momentito, y ustedes aquí están en Intec, ¿no? La tecnología no es solamente Silicon Valley. La tecnología no es ciencia espacial. La tecnología es hacer un proceso bien hecho, y es un proceso de gente muchas veces. No necesariamente tiene máquinas a la par. Obviamente, entre más tecnología adicional tengamos, pues más difícil es de imitar. Implicaciones, segundo tema, como les dije, vamos a ir rápido. El segundo tema, ¿cuáles son las implicaciones estratégicas para Dominican Republic y el CAFTA? Les planteo esta hipótesis. Hay 4 temas fundamentales. El primer tema es la estructura de la industria, que eso va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar la estructura de la industria? Bueno, vendrán empresas americanas, vendrán empresas centroamericanas, vendrán empresas mexicanas, vendrán empresas de República Dominicana hacia Centroamérica, hacia otras partes que van a competir acá. La estructura de la industria va a cambiar. Bueno, ¿cómo va a cambiar la estructura de la industria? ¿Qué tan fácil es que una empresa se vaya a otro país en mi negocio? Olvídense de los negocios de los demás por el momento. En mi negocio. Piensen, ustedes tienen un papá, un abuelo, un tío, un primo, un amigo que tiene una empresa. Piensen en eso, nada más para que estén, sintonizados en eso. ¿Ok? ¿Cómo va a cambiar la estructura de esa industria? ¿Cuál debe ser la posición relativa de mi empresa dentro de esa industria en este nuevo ambiente? ¿Cuáles son las posibilidades de posicionamiento más factibles? Y voy a tratar de decir alguna hipótesis también al respecto. Sin embargo, en estrategia, si hay algo cierto, es que no hay absolutamente certeza alguna de que vas a tener éxito cuando haces estrategia. No se puede, porque si no, entonces no enseñaría yo estrategia empresarial, ni habrían empresarios exitosos y fracasados. Estrategia implica que yo haga el mejor análisis posible, que tenga ojalá la mejor gente al otro lado de la mesa pensando y que sea suficientemente incentivada y motivada por ese análisis, pero que tenga también su propia intuición, su propio juicio, su propia creatividad para que conjuntamente podamos entonces llegar a tener una buena estrategia. Garantía no hay, pero sí hay buenas
o mejores posibilidades de éxito si se hace ese proceso. Luego tenemos que ver cómo se configuran las actividades de una industria. ¿A qué me refiero con eso? De que hoy en día el que cree que el centro del mundo es República Dominicana, o peor aún todavía Santo Domingo, está muy equivocado. El centro del mundo no está acá. La forma de competir es a través de identificar dónde es que debo hacer qué cosa. Es decir, no todo lo debemos hacer en República Dominicana. La pregunta es, ¿dónde está esa fuente de conocimiento? ¿Dónde está ese bolsón de tecnología? ¿Dónde está esa persona que ando buscando y que no encuentro en República Dominicana? ¿Dónde está ese recurso económico que ando buscando y que no encuentro en República Dominicana? En el momento que empecemos a entender que las actividades no pueden hacerse solamente en un lugar, sino que se tiene que considerar el resto del mundo para hacerlas bien competitivamente, entonces vamos a entender lo que es estrategia de internacionalización y globalización. Hay un libro muy conocido que se llama, ahorita me acuerdo, es de un señor Santos, del INSEAD, excelente libro, ahorita les digo. Pero básicamente lo que dice es que la competitividad de las empresas o la ventaja competitiva ya no es nacional, se llama Meta National Advantage, ¿no? O ventaja metanacional, es decir, arriba de las naciones. Ese es un excelente libro por si quieren aprender un poco más sobre el tema. Y luego la eficiencia operativa, que tiene que ver también con esos elementos y algunos más. Vamos a ver. Vamos a ver cada una de ellas rápidamente. ¿Qué pasa a nivel de la industria? A nivel de la industria, no voy a leer todas estas cosas, no se pretende con eso. Claramente va a haber una amenaza de nuevos participantes. ¿Por qué? Porque entre menos arancel tengamos, más gente va a estar interesada en entrar al negocio. Entre menos arancel tengamos, algunas empresas que antes no eran competitivas podrían llegar a ser más competitivas y pueden ser gente local o puede ser gente internacional. A nivel de amenaza de nuevos productos o servicios, también muchísimos más productos y servicios van a estar disponibles. Empresas multinacionales de servicios, productos importados en general, que también vienen de afuera. Ahora, ¿hay algunas cosas positivas? Sí. Por ejemplo, vamos a tener posibilidad de negociar mejor con los proveedores. ¿Por qué? Porque yo puedo negociar ahora diciéndoles, ¿saben qué? Si no me venden a este precio, mucho más competitivo, traigo la materia prima de afuera. También en el lado positivo, a nivel de los clientes, este es el marco de las 5 fuerzas de Porter que lo estoy aplicando acá. Este área de los clientes lo que dice es, bueno, claro, los canales de distribución en los Estados Unidos ahora van a tener una mayor apertura y disponibilidad para poder exportar allá. ¿Por qué? Porque hay más libertad, menos aranceles, van a poner menos trabas y además los costos para ellos van a ser menores, no tienen que pagar tanto impuestos. Sin embargo, la competencia es dura en los países desarrollados. Por eso les hablaba de los países en vías de desarrollo como una opción interesante también. Sin embargo, claramente allá el poder de negociación de los clientes es muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente compitiendo en esos mercados internacionales. Y eso, por supuesto, que es un problema para nosotros ir a competir allá. Ahora, a nivel de rivalidad, yo lo que siento es que abre espacios o abre nichos de cierta escala. Es decir, yo creo que hay muchas oportunidades para competir en ciertos nichos de mercado de cierta escala. Ahora ya no es solo el nicho de mercado que hay en República Dominicana, ahora puede haber un nicho de mercado que está en toda Centroamérica, República Dominicana, o puede ser algo que esté en un país desarrollado como los Estados Unidos. Les cuento una historia y la vamos a ver al final como ejemplo en las prácticas gerenciales. La primera es, hay una empresa comercial en Costa Rica que tenía saturado el mercado costarricense en venta de electrodomésticos y vio que eso mismo lo podía hacer en toda Centroamérica. Y eso es lo que ha hecho en los últimos 3 o 4 años, una apertura hacia ir creciendo en Centroamérica poco a poco. Eso mismo que hacía en Costa Rica lo pudo hacer en ese nicho de mercado en diferentes partes. ¿Por qué? Porque ahora los nichos de mercado, nicho es pequeño o algo especializado o único, pero ya si tenés muchos países y el nicho existe en cada uno de esos países, pues yo creo que hay oportunidades de hacer algo más grande. Igual en manufactura. Entonces,
Claramente lo que tenemos es un ambiente industrial muchísimo más competido. Eso sí es definitivo y eso es lo que hace que las empresas, si no se ponen vivas, quiebran. Y también tenemos que identificar nuestra industria para ver cuáles industrias van a estar en una situación mejor o peor. Para eso, yo les pido que piensen qué tipo de negocio tiene su tío, su abuelo, su amigo. ¿Es un negocio global? ¿Es un negocio, lo que yo llamaría, multidoméstico? ¿Qué tipo de negocio? Se los voy a tratar de poner en perspectiva. Un negocio global es un negocio en el cual yo compito tal vez con una planta manufacturera en China, una planta manufacturera en India, una planta manufacturera en Brasil, y desde ahí exporto al resto del mundo, por ejemplo en manufactura. Un negocio global es un negocio en el cual no hay barreras fronterizas en el tipo de productos, hay muy poca especialización en los productos. No existe mucha diferencia entre un producto para un indio o para un chino o para un americano. Son productos muy similares en diferentes partes del mundo. Un producto multinacional es un producto tal vez, o un servicio, o un producto muy local, o bastante más local que el global. Un producto en el cual yo tengo que trabajarlo a nivel local, a nivel regional y no necesariamente a nivel global. Hay elementos entonces que hacen que la competencia de las industrias multidomésticas se hace en cada país, es independiente de la competencia de otros países. Por ejemplo, algunos son servicios, distribución, finanzas de consumo, industrias culturales, productos más diferenciados. A partir de costos de transporte, algunas de estas industrias van a seguir siendo bastante locales. Es decir, difícilmente van a ser muy globales. Pero ojo, ustedes se ponen a ver ahí, por ejemplo, finanzas de consumo. ¿Okay? HSBC, Citibank, Scotiabank, y todos están llegando a nuestra región, por lo menos en gran parte de América Latina. Y son banca de consumo. Entonces, yo era el banquero de consumo del país y ahora resulta que ya vienen los grandes competidores internacionales a competir conmigo también. Entonces, aunque sea una industria de competencia muy local, existe la posibilidad de que haya competidores internacionales importantes que vengan a competir conmigo. Distribución es muy local. Cuando hablamos de cerveza, la distribución es muy local. Bueno, pero hay capacidades y habilidades que puedo transferir internacionalmente. Si soy bueno distribuyendo en Brasil, en la de menos soy bueno distribuyendo en otro país latinoamericano. Pero es menos, digamos. Televisores, automóviles, commodities agrícolas, productos no diferenciados, insumos. Donde hay economías de escala a nivel internacional, son muy grandes, productos más estándar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una gran cantidad de productos que son como commodities, básicamente, que se transmiten o se transforman, se exportan y se comercian a nivel internacional. Entonces, en estas industrias, el ser global es muchísimo más importante. Pero les voy a decir que existen cosas que son globales y cosas que son locales. Y también están las industrias más regionales. Competencias en cada país es afectada por la competencia de toda la región. Alimentos, ventas al detalle, también finanzas de consumo, servicios, etc. Conforme los costos logísticos disminuyan, algunas industrias van a ser regionales. Por ejemplo, ahí habla de ventas al detalle. ¿Quién se iba a imaginar que una empresa comercial de retail iba a estar en otras partes de Walmart? Fue la primera de los Estados Unidos en empezar a salir. Sears lo hizo hace muchos años, fracasó en algunos países, la mayoría. Ahora Walmart lo está haciendo, fracasó en Brasil, fracasó en Alemania, pero sin embargo lo está haciendo muy bien en México, Centroamérica. Y sigue, y va a seguir. Lo hace ya bien en Brasil también. Entonces, pensemos qué tipo de industria somos o qué industria tenemos. Una forma de medir eso es el nivel de comercio internacional en este eje y el nivel de inversión extranjera directa en este otro eje. Es una forma de acomodar la industria en la que yo estoy. Por ejemplo, una industria con muy poco comercio internacional y muy poca inversión extranjera directa es la industria de la construcción y la industria de los muebles. Son muy locales. Sin embargo, ahí está IKEA, la empresa esta nórdica de Europa, IKEA, que lo que hace es vender muebles por correo y está en muchas partes del mundo ya. ¿Quién se iba a imaginar que una empresa de muebles iba a ser globalizada? No está en todos los países del mundo, no se envían los muebles desde Europa a Estados Unidos, pero sí tiene
ventas en Estados Unidos para Estados Unidos. Entonces tiene ciertas cosas que son locales, ciertas cosas que son globales. Las prácticas gerenciales de IKEA en Europa son las mismas prácticas gerenciales o muy similares que las que aplican en otras partes del mundo. Ahora, no todas, porque los países también difieren. Entonces, estos son empresas mucho más locales y con prácticas mucho más locales. Aunque yo sea una empresa global como IKEA, tengo actividades locales muy particulares. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, es que las cerveceras son empresas globales, yo les digo que puede ser que la marca sea global, pero no necesariamente la distribución o la fabricación. Corona es una de las pocas empresas que fabrica solamente en un país para exportar a todo el mundo, pero la mayoría de las empresas cerveceras globales fabrican en los países donde se consume la cerveza, porque la cerveza es transportar agua y vidrio o lata, es muy caro, excepto que sea cerveza importada, que tiene un precio especial como Corona, o las cervezas chinas que se tomen solo en restaurantes chinos, o japonesas, solo en restaurantes japoneses fundamentalmente. En el otro extremo, mucho inversión extranjera directa y mucho comercio internacional, automóviles, productos electrónicos, farmacéuticos, computadoras, motores de jet. Motor de jet aquí o en China son iguales. Yo sea de paso, en televisores los pongo ahí, pero hay dos países en los cuales los televisores tienen un sistema de señal distinto, India y Inglaterra. Obviamente los indios influidos por los ingleses, ¿no? A ellos les gusta manejar a la izquierda y además el sistema de señal de televisión también es distinto. Pero es muy poco lo que cambia. Lo que quiero decir son productos muy similares en todas partes del mundo. Entonces, estructura de la industria. ¿Cuáles son las características de la estructura de la industria? ¿Qué características tienen esa estructura de la industria? Y yo creo que eso es tremendamente importante para poder pensar en cómo vamos a competir en el futuro. Segundo es posición relativa. Vean que la estructura de la industria y la posición relativa me generan los ingresos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si la estructura es buena, para mí, que estoy en el negocio, voy a hacer más plata. Si en mi posicionamiento dentro de esa estructura es buena, voy a hacer más plata. Son ingresos. Ahora, el posicionamiento, la estructura de la industria, la configuración de actividades y la eficacia, todo afecta a los costos. Y vamos a ver por qué. Entonces, las fuentes de ventaja competitiva pueden ser comparativas. ¿Qué significa eso? La mano de obra en China es barata. Hay, ¿cómo se llama? Los tenis estos Nike se fueron para China a producir los zapatos allá. ¿Por qué? Porque la mano de obra era barata. Incluso fueron acusados de que usaban mano de obra juvenil y una serie de otras cosas. Eso es ventaja comparativa. Pero los chinos no quieren seguir ganando poca plata. Ellos quieren ganar más plata. Algún día, por lo menos. Y aunque hay muchos chinos que no han llegado a las costas todavía, hay como 700 esperando turno, todavía van a tener mano de obra barata en China por muchos años más. Pero algún día los chinos van a ser más ricos. Entonces lo que vale la pena es pensar en productividad, no en costo de la mano de obra. Alemania por muchísimos años fue el exportador más grande y de mayor crecimiento en el mundo. Pero resulta que tenían la mano de obra más cara del mundo también. ¿Por qué lo lograron? Porque eran altamente productivos. Entonces, hay también institucional, hay países que dan incentivos para que la industria venga. Bueno, ninguno de esos dos son ventajas competitivas sostenibles. Los chinos quieren ganar más plata, los gobiernos cambian. La única ventaja competitiva que es sostenible en el tiempo es la de la empresa. Y para eso tenemos que pensar en romper esquemas tradicionales de competencia, países emergentes. Mano de obra abundante, recursos naturales, eso creaba ventaja comparativa pero no competitiva. ¿Está claro? Ahora entonces propongo dos hipótesis. Una es alto valor percibido o diferenciación y otro es costos más bajos. Y esto es Michael Porter de nuevo, proponiendo dos grandes posicionamientos estratégicos. Y vamos a ver un cuadro al final de un artículo que escribí yo, que uso estos dos, pero además uso el posicionamiento de una forma distinta para que complete un poco el marco conceptual. Michael Porter lo que dice es, miren, pueden competir con alto valor percibido o pueden competir con bajo costo. Podemos competir, aquí la competencia, dicho sea de paso, frente a una apertura es mucho más fuerte, más dimensiones para moverse, sin embargo, en alto valor percibido. Hay número grande de nichos, depende de la industria,
Y hay fuentes de valor únicas, que depende también de la firma. En costos, la competencia de líderes globales es muy fuerte, los costos basados en innovación versus costos basados mayormente en factores de producción. Tenemos que buscar cómo reducir costos por innovación y no por costos de mano de obra o costos de materias primas, etc. Y hay muchas barreras naturales, escala, curva de aprendizaje, costos logísticos, pero tenemos que escoger cómo vamos a competir. Lo que yo les puedo decir es que si escojo diferenciación o alto valor percibido y el cliente no está dispuesto a pagarles a ustedes por ese alto valor percibido, quiere decir que ustedes no han logrado ese tipo de posicionamiento. Si escogen bajo costo, tienen que buscar que sean el más bajo costo de la industria en la medida de lo posible. Y ahí ustedes pueden jugar con su margen, subiendo precios, bajando precios, pero tienen la flexibilidad de hacerlo. También existe el tema de nicho, o mercado estrecho o mercado amplio, que es un tema complementario al posicionamiento de alto valor percibido o bajo costo. Los nichos, lo que yo digo es, en general, es que es más fácil competir acá que competir allá. Es decir, es mucho más probable que ustedes puedan encontrar, y estoy hablando de mercados desarrollados, algún nicho, algún segmento de mercado, alguna cosa particular en la cual ustedes tengan más posibilidades de competir que hacerlo en amplios mercados, en amplios segmentos de mercado. Es mucho, excepto que estén en commodities, exportando frutas o vegetales o cosas de ese tipo. Pero para productos procesados, probablemente vamos a tener que estar hablando de estrechos, más nicho. Y también en términos de costos o alto valor percibido, probablemente van a encontrar de los dos. O sea, puede ser alto valor percibido o bajo costo, pero probablemente es más probable que encuentren posibilidades más exitosas a nivel de nicho. Cada empresa tiene que encontrar su propio posicionamiento. Vamos a la configuración de actividades. No pretendo que lean esto. Lo que quiero decirles aquí abajo es, toda compañía o las compañías son una serie de actividades separadas en las que reside la ventaja competitiva. Tenemos todo lo que es la logística de entrada, todo lo que es la parte de marketing, la parte de servicio postventa, la parte de manufactura, la parte de investigación y desarrollo, la parte de recursos humanos, la parte de acceso a recursos financieros, etc. Toda empresa busca primero su posicionamiento. Una vez que busca su posicionamiento, decide qué actividades va a hacer para alcanzar ese posicionamiento. Mi recomendación es, analicen la industria. Si volvemos al cuadro anterior, analicen la industria, vean qué va a pasar con ella. Escojan su posicionamiento, es decir, una posición relativa dentro de esa industria. Y en tercer lugar, definan cuáles son las actividades que van a hacer posible que ustedes alcancen ese posicionamiento dentro de ese sector industrial. Es un conjunto de actividades, todo lo que yo hago. Les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que se llama Café Brit, que vamos a ver hacia el final de esto, en Costa Rica, que empezó haciendo café gourmet, muy bien empacado, con unos empaques que conservan el olor, muy buen café, todo. Pero esa empresa empezó a desarrollar nuevos productos, siempre en el área gourmet, alimentos. Luego vio que había un nicho de mercado importante, ese era su nicho original, turismo. Y después alguien le pidió que pusiera una tienda en un hotel. Pues primero la pusieron en donde tenían ellos el beneficio de café, o la planta procesadora, tostadora. Y ahí llegaban turistas a ver cómo se procesaba el café, ahí vendían productos. Y luego vieron que en un hotel les pidieron que pusieran una tienda, y hoy tienen casi 80 tiendas en toda América Latina, desde Chile, Perú, Costa Rica, Curazao, algunas islas de aquí del Caribe, americanos, sobre todo Estados Unidos y México, Costa Rica. Es hoy una tienda de retail, es una empresa de retail, venta al detalle. Sin embargo, muy bien posicionada y vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver algunos ejemplos de ese posicionamiento en algunas empresas, se voy a tratar de explicar y cuáles son las cosas que hacen para lograr. Pero el otro tema es la Organización Internacional de Actividades. ¿Cómo es la configuración y cómo es la coordinación? La configuración tiene que ver con temas de dónde voy a estar yo con mis plantas o mis centros de operaciones. Puede ser que tenga 2 o 3 centros de operaciones en América Latina porque es una industria más regional o más global, o puede ser que solamente tenga una en el mundo y es muy global, o puede ser que tenga que tener oficinas en todos los países porque es muy multinacional, lo que le explicaba antes de qué tipo de industria en la que estamos. Pero entonces es clave la coordinación y la configuración de actividades.
Por ejemplo, hacia abajo uno podría encontrar ventajas que se originan en todo el sistema de actividades, eficiencia en costos, ventajas comparativas versus transporte, ganar habilidades, búsqueda de activos, todo lo que tiene que ver con la entrada de productos, las operaciones, la logística. Hacia arriba, el downstream, que estaríamos hablando un poquito más de servicios, mercadeo, etcétera, es tal vez estar más cerca de los consumidores, tal vez haya ventajas que son específicas para cada país y hay un rol de la tecnología. En otras palabras, dependiendo de qué nivel y a dónde quiero estar, si estoy cerca del cliente, si estoy lejos del cliente. Vamos a ver algunos ejemplos después. Por ejemplo, aquí lo que veo es empresas de Estados Unidos estableciendo operaciones en República Dominicana y Centroamérica. Empresas de República Dominicana estableciendo operaciones en Estados Unidos. Inversión extranjera directa es otra alternativa. Si queremos hacer compras de materia prima, si queremos la logística de entrada a todas las actividades que tenemos. Si vamos al tema de servicio, postventa, al tema de mercadeo, venta, etcétera, puede ser que haya inversión extranjera directa de Estados Unidos en estos países o inversión extranjera directa nuestra en los Estados Unidos si queremos estar cerca de nuestro cliente allá, o inversión extranjera directa de países de la región en países de la región, dependiendo del tipo de industria en la que estamos y qué tipo de empresa o industria en cuál sector competimos. Finalmente, la eficacia operativa en esta parte. La eficacia operativa es un poco lo que les hablaba al principio. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Ventas en muchos países, actividades localizadas en diferentes países, coordinación de actividades dispersas, flujo de información o conocimiento. Metaman National Advantage, el libro que les hablaba de Joe Santos y otros de ahí del INSEAD, es bien interesante porque lo que dice es que puede ser, por ejemplo, hay una empresa, voy a poner un ejemplo concreto, un caso que escribimos de Natura, una empresa de cosméticos brasileña. Una empresa que vende más de $1.200 millones puerta a puerta, solo en Brasil. Productos de la naturaleza muy concentrados en el Amazonas, en la Amazonía, de ahí vienen todas las fragancias y cosas raras que usan, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que dicen ellos que usan, ¿verdad? La cosa es que muy naturalista, ¿no? Entonces, la gente las compra, $1.200 millones en Brasil, pero resulta que quieren salir de Brasil, que quieren ir a otros países. Y entonces dicen, bueno, lo que necesitamos de alguna manera es que la gente conozca nuestra marca. Y vean lo que hicieron. Lo primero que hicieron, aunque probaron en un par de países en América Latina y no les fue muy bien, dijeron, para que esta marca realmente prospere, tenemos que estar donde es la meca de los cosméticos. ¿Dónde es la meca de los cosméticos? En París. Y entonces pusieron una tienda en París, en una de las principales avenidas, cerca del Arco del Triunfo, y ahí han venido desarrollando su marca. Esa es una manera de decir, señores, si yo quiero ser global o quiero ser internacional, recuerden que hay ciertas cosas para mi industria que debo tener presentes. Una de ellas es que la gente conozca la marca de alguna forma, una forma inteligente de hacerla y tal vez no muy cara, porque deben de estar perdiendo mucho dinero en París, no creo que hagan un gran negocio allá, pero es una inversión importante para que su marca esté en los lugares adecuados. Entonces ahora ya pueden decir que su marca está en París. Y eso para mucha gente es tremendamente importante, porque la mayoría de la gente lo que hace es decir que es de París. Y todo el mundo les compra y se la traga, pero es mentiras. Pero ellos tienen algo de verdad en eso. Ahora, no estamos diciendo que es una marca de Francia, lo que estamos diciendo es una marca que es tan buena que está en París. Por eso, igual, el otro día fuimos a un seminario que enseñamos en INSEAD, en Francia, en esta escuela de negocios que queda en Fontainebleau. Y llevamos a un grupo de ejecutivos de América Latina, iba un hondureño que fabrica muebles para patios traseros de las casas de los Estados Unidos, para los decks y eso, ¿no? Excelente producto, muy buena venta, buen nivel de distribución, pero una mente así de chiquitica. ¿Por qué? Porque es Honduras, porque es la disponibilidad de materia prima, porque es la disponibilidad de diseño, porque su hija es diseñadora, no sé si me explico. Todas las condiciones para ser una gran empresa, pero limitado por sus propias fronteras. Cuando fue a este programa, el señor dijo, Esteban, y está escrito lo que él dijo, Esteban, lo que a mí me ha aportado este programa no tiene tamaño, pues es tremendamente importante. ¿Por qué?
porque ahora yo sé que existe, desde el punto de vista empresarial, Brasil. Ese fue el que él me dijo como ejemplo. Y que yo sé que yo puedo hacer lo mismo en Brasil 20 veces más rápido que lo que hago en Honduras. La casa matriz o la oficina del señor seguirá estando en Honduras, pero ¿por qué tenemos que poner la manufactura en Honduras? ¿Por qué tenemos que mantenerla en Honduras? Y podemos sacar de Honduras la manufactura y podemos hacer muchas cosas mucho más grandes. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que hay muchas empresas, cuando vemos global o multinacional o multidoméstico, hay lo que yo llamo estratos. Por ejemplo, los productos electrónicos de consumo son mucho más globales, decíamos. Los productos de alimentos empacados son un poquito más locales, ¿verdad? Los automóviles, diríamos que están en ese continuo en el medio. Ahora les voy a decir, esas son industrias. ¿Qué es lo que hacen las empresas de automóviles? Unas están en el extremo de Fiat, todo multidoméstico. Ridículo más grande, Costa Rica tenía una planta ensambladora. Y no hace poco, con 4,5 millones de habitantes, hace como 30 años, con 2,5 millones de habitantes. Y tenía una planta ensambladora de Fiat. Un ridículo, costo altísimo, innecesario. En el otro extremo está Honda, donde hasta hace muy poco solo fabricaba en Japón. Puede estar Mercedes-Benz, BMW acá, que hasta hace muy poco solo fabricaba en Alemania. Y en el medio, las empresas norteamericanas que fabrican solamente en aquellos países que son relativamente grandes. Pero eso es fábricas. Primero industrias, luego fábricas, ya empresas, perdón. Y luego funciones. Ahora vamos a decir, Ford. ¿Qué tiene global Ford? Ford tiene global la investigación y desarrollo. ¿Dónde? En Detroit. Ahí es donde están los señores de Gabacha Blanca y el edificio de cristal donde hacen la investigación y desarrollo. Igual las farmacéuticas. Eso es global, está centralizado. No puedes hacerlo en todas partes. Puedes sacar datos de todas las partes del mundo y hacer investigaciones de mercado en todas partes del mundo, pero la función de investigación y desarrollo está centralizada en Detroit. ¿Qué hace en algunos países la manufactura? ¿Qué hace localmente? Mercadeo y servicio. Ni modo que van a darme el servicio en otro país. Claro que lo tengo que tener cerca. Lo que quiero decirles es, pensemos en nuestra industria, en nuestro negocio, en nuestra actividad y veamos de dónde vamos a sacar las ventajas que tienen las globales si es que nuestra industria es global. Implicaciones entonces del libre comercio. Tendrá efectos tanto en industrias globales como regionales. No es solamente que me va a afectar a mí el que produzco papas tostadas. Va a afectar todas las industrias. Las grandes van a venir, las pequeñas se van a ir, van a hacer otras cosas igual, van a estar en un gran movimiento. Hay cambios estructurales que implica competencia, más competencia extranjera o inversión directa. Acceso a proveedores también es importante, el acceso a mercados, nichos, como les decía hace un rato. Amenazas a estrategias de bajo costo, especialmente aquellas basadas en ventajas puramente comparativas. Mano de obra barata. Por eso es que las textileras han tenido tantos problemas aquí en Dominicana y en otras partes. Porque basado en bajo costo de mano de obra no es suficiente. Tenemos que levantar la productividad sustancialmente si queremos competir. Ventaja tenemos de que ahora los costos del combustible han subido y China entonces ha perdido mayor ventaja competitiva. Pero claramente tenemos ventaja todavía en textiles en muchas cosas, como entrega rápida, entrega de productos completos. Pero tenemos que identificar en qué vamos a ser competitivos aquí en este país. Claramente hay servicios, es muy importante, especialmente turismo, y ahí es donde hay muchas oportunidades, por supuesto, entre otras cosas. Potencial para estrategias de nichos, escala mínima en los Estados Unidos, necesidad de ventajas competitivas de la firma, derivadas de ubicación, clusters. Potencial para estrategias regionales o globales, que es lo que yo apuesto. Si ustedes me dicen a mí, ¿a qué apostás? Por ejemplo, empresas grandes dominicanas, es hacer más de lo mismo en otro país de América Latina. ¿Por qué es que yo recomiendo que vayan a otro país de América Latina? Porque ir a Estados Unidos o a un país desarrollado no necesariamente es una ventaja real. Pero si yo hago bien las cosas en República Dominicana, existen más probabilidades de que yo haga bien las cosas también en Costa Rica o en Guatemala. Eso es un punto. El otro punto importante es que les puedo asegurar que sus ventas se van a caer, su participación de mercado va a caer y su rentabilidad tal vez no caiga, pero sí disminuye en términos de dinero en la bolsa. ¿Por qué? Es obvio. Si viene competencia, alguien va a agarrar algo de la participación de mercado.
Entonces, si yo quiero mantener mi tamaño, si yo quiero mantener mi actividad más o menos igual o incluso crecer, mejor vamos a otros países rápidamente. Entonces, esa es una recomendación concreta de lo que estamos. Y vamos a ver al final que eso no deja engañar. Potencial de creación de valor y de generación de eficiencia por reubicación de actividades, que era un poco lo que decíamos hacia el final. Vamos a la parte final. Es la búsqueda consciente de un plan de acción. Eso es estrategia. Toda empresa tiene estrategia. Sí, pero no toda estrategia es explícita. La mayoría de las estrategias está en la mente de alguien. Cuando yo les digo esto a los ejecutivos de las empresas, se les abren los ojos y todos se vuelven a ver y dicen, es cierto. La mayoría de las empresas tienen estrategia. No, todas tienen estrategia. Pero la mayoría de las empresas las tienen en la mente del ejecutivo. Lo peor de todo es que el CEO o el gerente general piensa de una forma que es su estrategia. El presidente del board piensa de otra forma. Y el otro director de la junta directiva piensa distinto. Pero todos creen que piensan lo mismo. Entonces la empresa va por acá, por allá, por acá. Y después cuando bajamos a nivel, segundo nivel ejecutivo de las empresas, igual sucede, porque nunca se ha compartido o comunicado la estrategia clara y absolutamente. La estrategia tiene que ser explícita, tiene que estar escrita. Y yo puedo poner una estrategia de una empresa en 2 o 3 páginas de flip chart. Realmente es factible poner lo clave, lo esencial en un par de papelógrafos, de papeles de esos largos. Lo otro importante es que buscamos posicionamiento, ya hablamos de eso. Y lo otro es que buscamos que ese posicionamiento nos cree ventaja competitiva. La ventaja competitiva es difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque puede ser que me haya equivocado en el posicionamiento. Y si es así, sonamos. Si no me equivoqué, hicimos un buen análisis, pusimos la gente correcta a hacer la discusión, es altamente probable que no nos equivocamos. La ventaja competitiva va a crecer con el tiempo. Pero la ventaja competitiva decrece también con el tiempo. ¿Por qué decrece? Porque alguien me copia. ¿Por qué decrece? Porque cambió el entorno. ¿Por qué decrece? Porque cambió la industria. ¿Por qué decrece? Porque ya esa empresa no es relevante para el consumidor. Pónganse a pensar los educadores cómo vamos a enseñar dentro de unos 20 años o 15 años. ¿Cuál va a ser la forma de enseñanza? Voy a poderlos yo a ver a ustedes así, juntos todos, desde Costa Rica, yo estando en Costa Rica, algunos de ustedes en China y otros en África y otros en India. Y que cuando levanta la mano uno vea a los dos simultáneamente, eso ya es posible. Nada más que el bando de ancha, el ancho de banda, perdón, ya no es tan grande como para poderlo ver en este momento, pero entre 15 y 20 años va a ser totalmente factible. Que yo sienta estar presente, que yo sienta pertenencia a ese grupo. Obviamente vamos a ser seres humanos muy distintos de los que somos hoy, dentro de unos 40 o 50 años, ¿no? Y la idea es buscar un retorno superior en el largo plazo. Es decir, toda empresa debe de tener un objetivo claro y es hacer y crear riqueza. Y es crear valor al accionista. Si alguno de ustedes no tiene eso claro, pues entonces lo podemos discutir. Si somos una organización de fin de lucro, pues aún así hay que buscar dinero de algún lado para poder seguir existiendo. Y este es un marco conceptual que diseñamos un colega y yo. El director se llama Mauricio Mena, es el director de mi empresa consultora. Tenemos una empresa consultora que se llama BAC y Asociados. Si ustedes quieren buscarla en el website es www.bac de BAC y asociados.com. Y ahí pueden ver lo que hacemos a nivel de consultoría en estrategia y en negocios familiares, que son las dos grandes áreas que trabajamos. Este marco conceptual lo que dice es que existen infinitas posibilidades de posicionamiento estratégico usando el dónde compito y el cómo compito. ¿Cómo? Eso es posicionamiento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos posicionamientos, bajo costo y alto valor percibido, que ya lo mencioné. Pero allá tenemos segmentos de mercado, tipo de clientes, línea de productos y servicios, nivel de integración vertical, horizontal, etcétera. Y aquí les quiero presentar algunos ejemplos de lo que están haciendo algunas empresas. Por ejemplo, Grupo M, que no es el Grupo M de acá de Santiago, ¿no? Es el Grupo Monge, es centroamericano. Una empresa que vende 500 millones de dólares. Cuando yo la conocí hace 8 años, vendía 60 millones de dólares. Hicimos estrategia. Solo estaba en Costa Rica. Hoy está en todos esos países. ¿Qué es lo que hace?
Básicamente es una empresa distribuidora de productos, venta al detalle de productos electrónicos. Todo lo que es cocinas, todo lo que es electrodomésticos, productos electrónicos, etc. Tiene varias marcas. ¿Qué tipo de posicionamiento? Bajo costo. ¿Qué tipo de cliente? El más bajo de la pirámide. Ahí lo ven, la parte baja de la pirámide del consumidor centroamericano. Con crecimiento de más del 100%, fuerte reconocimiento de marca de tienda al detalle para productos electrónicos de consumo. ¿Qué ha hecho esta empresa? Importación, mayoreo y detalle, logística muy sofisticada, tecnología de información, bajo perfil y frugalidad, mucha frugalidad, no gastos excesivos ni nada de eso. Fuerte orientación de mercadeo, desarrollo y reconocimiento de marca a nivel de tiendas, tiene 4 marcas, Play, tiene Gallo más Gallo, tiene Verdugo, tiene un montón de marcas de diferentes cosas. Fortalecimiento del Departamento de Recursos Humanos, buscando la excelencia y selección, reclutamiento personal, buscando la excelencia en la gerencia y gobierno corporativo y plan de negocio familiar. Esta es una empresa que acaba de conseguir 150 millones de dólares de crédito para seguir creciendo en un ambiente de negocios como el que está hoy. ¿Por qué? Porque hay todo el tamaño del mercado para crecer. ¿Dónde está la base de la pirámide? En Guatemala, la mayoría de la gente está en la base de la pirámide. Esos son sus clientes. Posicionamiento bajo costo. Vamos a uno de alto valor percibido, El Salvador. Una empresa se llama Ilazal, de toallas. Una empresa que desarrolló nueva tecnología de estampado. Ahí hablamos de tecnología verdadera. Y con eso logró posicionarse, pero ¿dónde tiene sus fábricas? En El Salvador, pero también tiene sus fábricas en México y en Asia. No es una empresa que se quedó salvadoreña, es una empresa que nació en El Salvador, creció y se desarrolló su manufactura y tecnología en diferentes partes del mundo. Productos de alta calidad con entregas rápidas, maquinaria de la más alta calidad. Esta trabaja en un nicho de mercado. Un nicho de mercado. Ellos no están haciendo toallas de esas que para todo el mundo y en cantidades, sino estampado de primera categoría para prendas, digamos, que regala IBM a sus clientes. En un nicho de mercado, pero esos nichos son muy grandes cuando estamos hablando de todo el mundo. Posicionamiento, a mi juicio, es de alto valor percibido. Cobran muy caro por su producto relativo a otros, pero son de muy buena calidad. El contacto cercano con el cliente produce innovaciones de productos para satisfacer las necesidades específicas. Es un líder internacional de reconocido segmento de toallas estampadas. Pollo Campero, guatemalteca. Para mí, bajo costo. Una empresa como Kentucky Fried Chicken, pero latinoamericana. Realmente exitosísima. Con tiendas en Estados Unidos, en México, en toda Centroamérica, en algunos países de Sudamérica, en China, en España. Con una particularidad, sabor totalmente autóctono, propio de ellos, con una serie de productos muy locales, muy esto y lo otro. Realmente, a mi juicio, bajo costo, ellos trabajan muy fuerte el tema del costo del pollo, pero claramente un gusto accesible para toda la familia, trucos y promociones frecuentes, fuerte orgullo cívico y conciencia, expansión Centroamérica, Estados Unidos, China, etc. Tiene 2 CEOs manejando la empresa. Vamos a ver cuánto dura eso, pero tienen varios años de tener 2 CEOs. 2 gerentes generales, son familia y no quieren dejar la silla. Comida rápida a base de pollo, desarrollados específicamente para atraer los gustos y preferencias del cliente centroamericano. Café Brit, el que les contaba. Café Brit está, como les decía, en Costa Rica, Perú, Chile, Curazao, Estados Unidos, México también. Productos de café procesado, otros tipos gourmet de alto valor agregado. Luego, tiendas de regalo con sentido local. Si ustedes van a la tienda de Chile, es chilena. Si ustedes van a la de Perú, es peruana. Si van a la de Costa Rica, es Costa Rica. Si van a la de Miami, es de Miami. Es de sentido local, pero con una capacidad de desarrollo de productos, un empresarialismo impresionante. Esta gente no contrata a nadie que no hable inglés y que no haya vivido o otro idioma y que no haya vivido por lo menos 1, 2 o 3 años fuera de su país de origen. ¿Por qué? Porque quiere empatía con su cliente. ¿Qué lo ha hecho? Cambiar la dinámica del negocio tradicional de café, capturar las utilidades del intermediario, responder más eficazmente a las necesidades del cliente, y las ventas han aumentado 5 veces en los últimos 5 años. Una empresa que vendía, yo la conocí cuando vendía $3 millones en el año 97, ahí hicimos el primer proceso de estrategia. Luego me invitaron a la junta directiva en el año 2000, vendía 8 millones y hoy vende $100 millones. Bueno, vamos a dejar algunos de estos ahí. Vamos a concentrarnos en esto. El otro era un ejemplo de una empresa hondureña también relacionada con productos y otra diferente. Pero este es el resumen. Esto sale de otra publicación que tenemos, Anand Brenes Carnani Rodríguez, del Journal of Business Research, que es una investigación que publicamos en el año 2007. Lo que dice es
¿Qué están haciendo las empresas de América Latina para enfrentar la competencia? Ya estamos terminando. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es lo siguiente. 2 temas. 3 temas son consolidación, crecimiento. En consolidación, ¿qué están haciendo en consolidación? Las empresas de América Latina se habían vuelto conglomerados de empresas, es decir, tenían bancos, tenían agricultura, tenían comercio, tenían un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la gente rica no tenían que invertir la plata y la invertían en otro negocio. Pero frente a una apertura comercial, lo primero que hay que hacer es especializarse, enfocarse. Y entonces no es que dejemos de hacer lo que hacemos, es que nos debemos enfocar y tal vez manejar esto como una corporación con diferentes divisiones. Entonces, eso es lo que está pasando, lo primero. Luego hay una mejora sustancial en las operaciones. Todos están mejorando los costos. También mejorando los productos y los servicios. Mucho outsourcing. Ya dejamos de hacer en casa un montón de cosas y tonteras que hacíamos que no vale la pena seguir haciendo, porque otros lo hacen mejor que nosotros. Mucho profesionalismo. Bueno para ustedes, sobre todo los estudiantes, profesores. ¿Por qué? Porque están contratando gente cada vez más preparada y más profesional. Nuevos y de alta calidad. El gobierno corporativo, cambios importantes en la junta directiva. Ahorita me decía el decano y Alba me comentaban sobre la importancia que tiene para ustedes las juntas directivas. Bueno, el gran cambio que se está dando en América Latina es precisamente de que las empresas de todo tamaño están teniendo juntas directivas muy profesionales. Eso significa alguien que manda desde la junta directiva con directores externos, no solo familia, como muchas empresas tienen, que tienen a la abuelita, al tío, al primo, a todo el mundo. Se enfermó Carlitos y todos tienen que irse al doctor porque está enfermo Carlitos, ¿no? Es decir, realmente profesionales que vienen a decirle no al dueño y que el dueño está dispuesto a aceptar el no, porque también eso es parte del asunto. Con miembros externos, inversión en sistemas de información. Aquellos de ustedes que están en esa parte tecnológica del sistema de información, hay mucho dinero de frente, mucha oportunidad de negocio, mucha capacidad y necesidad de capacitación en ese campo. Cambio organizacional hacia estructuras más por unidad estratégica de negocio, que decía, desinversión en activos no esenciales. Algunas veces vendiendo unidades estratégicas de negocio o divisiones enteras que no sirven o que ya dentro de aquel análisis industrial ya no van a competir. Esas son las de consolidación. ¿Qué llamo yo consolidación? Hacer mejor lo que hacemos. De crecimiento. ¿Qué está pasando en crecimiento? Mejora de productos y servicios, con más valor agregado, más calidad y más variedad. Expansión regional, primero, ojo, se los dije, eso es lo que está pasando. Primero se expanden regionalmente, aprenden de las tortas que se jalan en países similares al nuestro y después se expanden a los países grandes y más desarrollados. Cambios en las políticas financieras, ahora sí, la política de dividendos, capitalización y apertura de capital. Muchas empresas nunca capitalizan. No compiten porque no invierten en tecnología, no invierten en maquinaria, no invierten en gente. Algunas nunca daban dividendos, entonces se atraía a toda la familia, hasta los más malos, y venían a trabajar en la empresa. Hay que darle una política de dividendos sana, pero también hay que capitalizar fuertemente las empresas si queremos competir a nivel internacional y global. Búsqueda constante de nuevas y mejores fuentes de abastecimiento. China, Brasil apareció como fuente de abastecimiento. Orientación de mercado, mucho más el mercadeo fuerte, marcas propias. Yo siempre digo esto en marcas propias, digo, hay veces que uno crea valor, por ejemplo, pónganse a pensar en una maquiladora aquí de textiles. Yo creo valor con una maquiladora. ¿Qué significa eso? Que me embolso un dividendo anual, una utilidad anual todos los años y hago plata y puedo ir a Europa o a pasear y puedo tener casas y carros y una serie de cosas. Eso es crear valor al accionista, pero no se apropian del valor. ¿A qué me refiero yo con eso? De que en cualquier momento me mandan a freír churros, como decimos en Costa Rica, y se acabó el negocio. ¿Por qué? Porque no me apropié. Lo que está pasando en América Latina es que la gente está pensando en desarrollar marcas propias, y cada vez más marcas propias. Y uso de marcas privadas. Inversión en tecnología propia, que no es ciencia espacial ni Silicon Valley, es tecnología, son procesos gerenciales, gente. Y déjenme decirles, ya se pegó esto, el último tema es prácticas gerenciales. Gracias a Dios, y para mí, para la consultora mía, uno de los temas más grandes que están es haciendo estrategia, las empresas. En 1995 hicimos un estudio y nos daba que menos del 40% de las empresas había hecho formalmente estrategia.
hace más o menos unos 2 o 3 años hicimos otro estudio, más o menos en el mismo grupo o tipo de gente o tipo de empresas, y más de un 60% ha hecho estrategia en los últimos 10 años. Las empresas están preocupadas por hacer estrategia. Aquella de ustedes que conozcan, sepan, que no están haciendo y preparándose estratégicamente para competir, van a fracasar. Eso está garantizado. Ahora, no garantizamos de que haciendo estrategia no fracasen, porque a veces nos tapamos el sol con un dedo y no queremos entender que no vamos a ganar. Cuando yo he visto empresas conglomerados que he hecho estrategia para empresas conglomeradas, con 5 o 6 divisiones, en un caso, una empresa que tenía 6 divisiones, cerramos una y vendimos otra. Nos quedamos con 4 divisiones. ¿Por qué? Porque esas eran las 4 que tenían chance de competir. Las otras 2 no tenían nada que hacer. Una era mejor vendérsela a otro que sí iba a poder competir como empresa. Y la otra mejor cerrarla porque nadie le iba a comprar. El otro tema grande, pero muy grande, es los planes de continuidad familiar. ¿Qué significa eso? Las empresas familiares fracasan porque se pelean los hermanos, los primos. Y eso es una injusticia. Yo he visto empresas que hoy valían 12 millones de dólares y 3 años después de un pleito entre hermanos, vale 3 o 4 millones de dólares. Eso es desperdicio de recursos. Hubiera sido mejor venderle al hermano la mitad por 6 millones de dólares y que el hermano le hiciera crecer y prosperar. Todos hubiéramos ganado en ese caso. Ahí es ganar, ganar. Ahora todos perdimos, porque la empresa vale 1,5 para cada uno, en vez de 6. ¿Se entiende el punto? Tenemos que establecer protocolos para asegurarnos que las empresas prosperen y vivan muchos años después de la generación inicial. Lo que está pasando en América Latina es que la gente está muy activa en este campo. Ya tenemos nuestro primer grupo aquí en República Dominicana, de la empresa consultora mía, que estamos haciendo el tema de negocios familiares. Hemos hecho estrategia en otras empresas, pero en negocios familiares es la primera vez. Y es realmente interesante de ver cómo se está avanzando en eso. Normalmente relacionado con sucesión, desgraciadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente te llama cuando ya el viejito está muriendo. ¿Ah? Es una tristeza. Es más, se me ha muerto gente en el camino. No es broma, en serio. Perú se me murió un señor. ¿Por qué? Porque llaman muy tarde. Cuando a mí me dicen, ¿cuándo hay que hacer estrategia? Señores, hay que hacer estrategia ayer. Estrategia no, protocolo familiar ayer. Que es escribir un documento de 40 páginas donde yo anticipo las reglas que la va a regir la familia. ¿Cuándo va a entrar a trabajar un hijo? ¿A qué edad? ¿Qué características tiene? ¿O debería tener para entrar a trabajar? ¿Va a haber una junta directiva? ¿Cómo va a estar compuesta? ¿Qué hacemos con un problema ético? ¿Qué hacemos con un problema moral? Propiedad, capital, ¿qué vamos a hacer si alguien quiere dejar de ser dueño de la empresa? Cuando papá no está, somos 4 hermanos y uno de ellos quiere ser profesor aquí en el INTEC y no quiere hacer nada en la empresa. ¿Por qué no? Dejémoslo que sea feliz. El manejo de negocios familiares es felicidad y prosperidad en el negocio, las dos cosas simultáneamente. Eso se busca ahí, pero mucha gente buscando soluciones en este campo. Y finalmente, la inversión en gerencia, en capital humano. Yo estoy dando un seminario ahorita en el Hilton a gerentes de desarrollo y recursos humanos. ¿Cómo puede ser que un profesor de estrategia esté dando un seminario a gerentes de desarrollo y recursos humanos? Porque me he dado cuenta por la experiencia de que lamentablemente el rol de los gerentes de desarrollo humano y recursos humanos en el desarrollo, en la formulación y en la implementación de estrategia es mínimo. Y debería ser todo lo contrario. Es gente lo que es clave. Eso es lo que es clave. Bueno, yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Es gente lo que es clave. Así que esos son los 3 grandes elementos. Termino diciéndoles que es tremendamente importante reconocer que el CEO es el responsable porque se haga la estrategia en la empresa. Pero la junta directiva tiene 3 responsabilidades. La junta directiva son los accionistas o la junta directiva con directores externos. Tiene 3 responsabilidades principales. Ver que se haga estrategia. Ver que se implemente la estrategia, es decir, que el CEO la esté implementando o el gerente general la esté implementando. Y 3, hay muchas otras cosas. Quitar y poner al CEO.
Si nosotros no tenemos juntas directivas y gobiernos corporativos que realmente se pongan la camiseta y trabajen como debe ser, no vamos a tener empresas competitivas para competir internacional y globalmente. Si ustedes se van a ver cuántos CEOs, cuántos gerentes generales han sido despedidos de las 500 empresas del 500 Fortune 500, en los últimos 10 años van a ver que es más del 60%. ¿Cuántos CEOs de las empresas de la República Dominicana hemos despedido? Ellos no se despiden solos, se quedan ahí entronados. Tenemos que tener una junta directiva que realmente gobierne la empresa para el bien de la empresa y de sus accionistas. Muchas gracias. Gracias al doctor Brenes por su conferencia. Y vamos a pasar en estos momentos a la sesión de preguntas y respuestas. Para eso nuestros colaboradores van a estar con micrófonos en mano. Pueden levantar la mano y con muchísimo gusto pues el doctor Brenes recibirá sus preguntas. Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que nos place de estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias. Ya que usted ha hecho y tiene más o menos la visión de quién es República Dominicana y a qué se enfrenta, me gustaría saber de parte suya, en primer lugar, esos grandes retos que nosotros tenemos para enfrentarnos a esta globalización implica que debemos tomar carta en ciertos indicadores. ¿Cuáles serían esos indicadores específicamente y cómo podríamos atacarlos? En segundo lugar, en el caso de que usted tenga que posicionar a la República Dominicana en algún mercado, ¿cuál sería ese sector industrial que usted decidiría que República Dominicana podría competir con la mayor ventaja y en cuál de los grupos estratégicos de ese mercado lograría el mejor posicionamiento para defenderse de esas 5 fuerzas estratégicas de las cuales usted habla? Muchas gracias por tu pregunta. En realidad es un gran reto lo que usted me plantea, porque si yo supiera esa respuesta seguramente me vendría a hacer el negocio acá, ¿no? Es decir, realmente es complicada la respuesta a su pregunta. A ver qué suena ahí. Ah, ese es. Exacto. Ok. Vean, en realidad, con respecto a tu primer pregunta, creo que básicamente está respondida en aquellos cuadros que les presentaba yo al inicio. Hay 3 temas fundamentales que deben de resolverse para que el ambiente de negocio sea mejor en República Dominicana. No son triviales. Es corrupción, el número 1. ¿Se acuerda que lo veíamos al principio? También veíamos el problema de acceso a financiamiento, a recursos económicos. Y el tercero es el tema de tasas impositivas. Y hablamos del tema un poquito detallándolo a grandes rasgos. Claramente, la forma de resolver el tema de corrupción es un asunto de más largo plazo, es complicado, ¿no? Es complicado, es un asunto cultural, es un asunto que también debe de venir en cierta forma por el comercio internacional, a mi juicio, porque la corrupción debería eliminarse en la medida que las prácticas internacionales de comercio se pongan en práctica, o por lo menos reducirse sustancialmente, porque también en las prácticas comerciales internacionales hay corrupción, pero digamos que es menor la corrupción que existe. El tema de acceso a recursos, lamentablemente podemos hablar de fortalecer la bolsa de valores que me imagino tienen, ¿no? Una bolsa de valores aquí en Ecuador, en República Dominicana, pero en cierta forma los mercados son muy delgados, muy poco profundos, por decirlo así, ¿no? Pero yo incentivaría a las empresas a sacar bonos, a sacar acciones, parte de las acciones, parte de los bonos, etcétera, a la bolsa de valores. Trataría de mejorar la forma como la bolsa de valores se promociona internamente. Trataría de mejorar la forma como opera la bolsa de valores para que sea muy transparente y que sea muy bajo costo para que entonces las empresas tiendan a utilizar eso. Por ejemplo, BRIT, en la época de crecimiento,
sacó unos bonos a la bolsa, luego los recompró conforme fue creciendo, ¿verdad? Pero hay empresas que han considerado, muchísimas empresas de Centroamérica que consideran la bolsa como una posibilidad para acceso a recursos. Pero alternativamente existen también posibilidades de financiamiento a nivel internacional. Por ejemplo, Monge, les acabo de comentar, consiguió 150 millones de dólares para crecer. ¿Cómo lo hizo? Lo consiguió de IFD, que es del Banco Mundial, y FMO, que es una organización, banco también similar a IFD ¿cómo se llama?, de Holanda, un sindicado de bancos, entre ellos Citibank y Scotiabank. Es decir, inicialmente habíamos pensado hacer una venta de bonos a nivel internacional, pero vean qué mal timing. En el momento que salimos a vender los bonos fue en la tercera o cuarta semana de enero, que fue cuando se cayó la bolsa de valores en Nueva York de este año. Entonces tuvimos que trabajar durante los siguientes 6 meses en cambiar esa estrategia que habíamos trabajado un año antes para conseguir los fondos en banca. ¿Pero qué significa eso? Excelencia del gerente financiero, transparencia de estados financieros, auditoraje de las mejores empresas del mundo, transparencia total de una junta directiva que tenemos 4 directores externos y solo 1 miembro de la familia. Sistemas de compensación y evaluación tremendamente sofisticados para los miembros de la familia, que no sirve se va. ¿Se entiende? Comité de auditoría, comité de compensación, comité de finanzas. Ese gobierno corporativo es lo que te fortalece para poder tener acceso a 150 millones de dólares a nivel internacional. Eso es fondeo financiero. El tema de las tasas, yo creo que es un tema que, como vimos ahí, en realidad lo único que podría pensar yo es bajar las tasas ¿cómo se llama?, a nivel de individuos un poquito aquí en República Dominicana. A nivel de empresa, contestando la segunda pregunta, yo no te puedo responder esa aquí de forma genérica. Lo que te puedo decir es que si no nos posicionamos dentro de un sector industrial que nos permita mejorar sustancialmente la ventaja competitiva con respecto a la competencia, no es posible competir. Pero no te puedo decir cuál es ese posicionamiento, porque eso depende de la industria, depende del entorno, depende de la competencia, depende de la empresa misma, el negocio en el que vos estás. Entonces, va a ser muy único ese posicionamiento y muy particular. Lo único que te digo es que debería haber un buen análisis de entorno, industria y competencia previo a cualquier decisión en ese sentido. Vamos a recibir una pregunta más. Profesor, un sector industrial que previo a la firma del TLC tenía poca perspectiva de supervivencia, y luego de firmado el TLC, por condiciones mundiales, toda su perspectiva económica mejora sustancialmente. Estoy hablando precisamente del arroz. El sector arrocero dominicano previo al TLC tenía sus años contados. Se firma el TLC, las condiciones económicas mundiales cambian, el sector alimenticio, y nosotros, de pasar de ser importadores de arroz, las condiciones del sector productivo arrocero dominicano pasa a ser más competitivo por los precios internacionales. Ese sector está metido en una situación de confusión ahora mismo. Entonces, ¿qué perspectiva Es una confusión buena, ¿no?, económicamente hablando. Sí, ¿no? pero no se entiende cuál es el futuro, ¿no? O sea, Bueno, el análisis futuro es muy difícil. Es muy difícil, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo fui arrocero, sembré arroz 8 años, hace muchos años. Conozco muy bien el sector, porque además fui ministro de Agricultura en Costa Rica, entonces conozco muy bien el sector agropecuario. Mi opinión personal con respecto a eso es de que existen empresas que yo conozco que van a seguir siendo empresas exitosas con o sin TLC. ¿Ok? ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo eso? Independientemente de la parte global. ¿Por qué? Son empresas que yo conozco, que siembran irrigado, que tienen 2 puntos y pico de cosechas al año, que tienen un sistema ¿cómo se llama?, de nivelación electrónico, que tienen altísima sofisticación tecnológica y que sinceramente
Dado los subsidios que existen en los Estados Unidos al arroz y que probablemente van a permanecer un tiempo más, son altamente competitivos. Lo único que debe estarle pasando a esa gente que yo conozco en muchas partes de América Latina y el mundo es que están haciendo muchísimo más dinero ahora que antes. Pero hay un montón, en cuenta yo, por eso dejé de sembrar hace como 20 años, que nunca vamos a ser competitivos, porque no sembramos de la misma forma que ellos siembran. Y eso hay que entenderlo, hay que reconocerlo y ser valiente y aceptarlo, y volver los ojos a otro tipo de actividades y otras cosas, como ser profesor, ¿no? Pero en realidad lo que quiero decir con esto es que en todo tratado de libre comercio hay ganadores y hay perdedores, hay industrias ganadoras y hay industrias perdedoras, pero como dije ahí, no en toda industria todas las empresas pierden, porque esa es precisamente la diferencia entre en hacer estrategia y no hacer estrategia, en tener un plan de largo plazo o no tener un plan de largo plazo. Y para eso se requiere invertir. Hay gente que no invierte, o hay gente que no tiene las condiciones físicas para hacerlo, o lo que sea, porque también tiene que haber cierta naturaleza para que te ayude a hacer ese tipo de extensiones, ese tipo de cosas. Veamos, el productor pequeño costarricense, por ejemplo, de arroz, tiene nada que hacer. El productor ahorita puede sobrevivir y creer que va a seguir así toda la vida, pero no es así, y usted lo sabe por experiencia. Pero el productor bien sofisticado, bien tecnificado, con marca propia y procesamiento propio, ese no tiene por qué preocuparse, porque ha desarrollado sus propias marcas, es una marca preferida en el mercado, es más, puede traer el arroz de Estados Unidos y seguir haciendo negocio. Esa es la diferencia entre estrategia de empresa y no hacer estrategia de empresa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Brenes, por su conferencia, gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas, y bueno, yo creo que nos dejan asignaturas pendientes o todo un trecho por seguir recorriendo en cuanto al aprendizaje y la experiencia que hay que acumular en cuanto a esta temática que impacta tanto el presente y el futuro de nuestras empresas. Agradecemos a todos y a todas su presencia, pasen una feliz noche, está lloviendo afuera, así que cuídense mucho. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.